Buenas noches, Madrid, España. Estamos aquí en España a jueves 16 de enero de 2025. Y son las 2:35 de la madrugada. En Venezuela todavía es miércoles 15. La noche del miércoles 15. Buenas madrugadas Europa, buenas noches América, hola mundo. No pensaba grabar hoy de nuevo, pero hace un rato, hace unas horas, no sé, 2 horas, 3, no sé, más o menos. Bueno, primero tengo que decirles una cosa, aclarar una cosa. Hay muchos comentarios debajo de todos los videos. Y hay muchos comentarios que no he podido leer ni responder. Hoy, bueno, ayer. Hoy aquí es jueves. El miércoles, en todo caso, ayer, que todavía es hoy en Venezuela, pues ayer, hoy en Venezuela todavía miércoles, respondí muchísimos comentarios, o sea, los leí y los respondí. Muchísimos, pero son tantos que no pude responderlos todos. Son muchísimos, pero los estoy respondiendo con retraso porque tardo mucho más en leer todos los comentarios y responderlos que en grabar los videos. Y hago otras cosas. O sea, yo no soy una youtuber profesional que vive de esto y no hace nada más. Entonces, yo soy profesora y hago también traducciones y hago cosas para vivir, ¿no? Para pagar mis gastos. Entonces, un poquito de paciencia, no he leído todos los comentarios, todavía tengo muchísimos, pero los leeré y los responderé. Voy a comentar sin decir datos, o sea, sin revelar, aunque los comentarios están a la vista para todo el que los quiera ver, ¿no? Pero bueno, respondí hoy un comentario de una mujer militar que me escribió, una joven mujer militar venezolana. Un comentario muy bello y muy interesante, ¿no? No sé si ella me está escuchando ahora. Y hubo otros comentarios que también digamos que me tocaron el corazón, ¿no? Pero sobre todo el de esta mujer joven militar venezolana, ¿no? Digamos que no era el comentario que me esperaba de un militar. Quizás era el comentario que me esperaba de un poeta. Pero mi conocimiento acerca del mundo militar es prácticamente cero, ¿no? Y mi trato con militares a lo largo de mi vida ha sido prácticamente cero. 2 amigas mías eran hijas de militares, pero rara vez hablé yo con sus padres, ¿no? Una de ellas, hija del coronel Peña, que tuvo durante muchos años una columna, creo que en el Universal o en el Nacional, no me acuerdo, y que fue arrestado el 27 de noviembre de 1992 porque consideraban que había participado en el golpe de Estado, el coronel Peña, ¿no? Pues una amiga mía del colegio era hija del coronel Peña y una amiga mía de la universidad era hija, o es hija. Digo era porque estos señores han fallecido, ellas no. Es hija del vicealmirante Carbonell Izquierdo, ¿no? Pero digamos que yo frecuentaba sus casas, pero yo con el coronel Peña quizás hablé en 2 o 3 oportunidades, pero durante segundos, ¿no?
durante segundos. Mm, Cosas, o sea, mi conocimiento del mundo de los militares es cero. Ahora, mi opinión sobre el sector militar y los militares empezó a cambiar el 4 de febrero del 92. Hasta el 4 de febrero del 92 yo no podía ver un militar. Y es que me tenían que agarrar mis amigos para que yo no lo insultara. Eso en Venezuela. Y en España, cuando vine en 2 oportunidades de pequeña con mi mamá y de no tan pequeña también, pero en todo caso menor de edad, también tuvieron que sujetarme para que no insultara a los guardias civiles, ¿no? A la Guardia Civil Española. Mi rechazo a los militares, a la gente con uniforme que va armada, había sido siempre terrible, ¿no? Un rechazo visceral. El 4 de febrero del 92 eso empezó a cambiar, pero ese no es el tema de este video. En todo caso, a partir de ese día me di cuenta que yo no, que quizá yo no era justa o no había sido justa con el mundo militar, es decir, con las personas que dedican su vida a la carrera de las armas, como se suele decir a veces, ¿no? A partir del 4 de febrero del 92 me di cuenta de esa injusticia que yo estaba cometiendo, ¿no? Antes de eso yo veía a los militares como una gente que hacía una carrera que consistía en aprender a matar. Esto cambió el 4 de febrero del 92. Pero no voy a desarrollar el tema ahora, ¿no? En todo caso, agradezco mucho el comentario de esta joven militar venezolana y me tocó el corazón, ¿no? Eso respecto a los comentarios. En el video anterior, el que se llama Hasta el Final, me puse a ver los comentarios debajo del video. Debajo del video, en la página donde se ve el video, para que no se borre el hecho de que no están respondidos. O sea, hay un puntito. O sea, si me voy a la página de los comentarios, hay un puntito al lado de todos aquellos que no han sido respondidos. Para que ese puntito no se borrara, quise ver los comentarios que había debajo del canal del video hasta el final. Leí unos cuantos, casi todos, los que había hasta hace 3, 4 horas, no sé. Y me di cuenta, bueno, que todos eran muy parecidos, ¿no? Muy pocos eran diferentes, ¿no? Y en los comentarios, básicamente, se me decía, todos son muy parecidos, todos inciden más o menos en lo mismo. Y en ellos ustedes me decían que a ustedes no les importaba lo que España y Europa piensen sobre Venezuela, que no les importa y les da igual lo que España y Europa pueda pensar acerca de las elecciones venezolanas, de si hubo fraude o no lo hubo, ¿no? Me dijeron que Nicolás Maduro, no tiene por qué demostrarle ni a España ni a Europa que él ganó las elecciones, no tiene por qué mostrar actas, porque Venezuela es un país soberano, ¿no? Entiendo el argumento, por supuesto, y estoy de acuerdo, pero en un video, creo que, en ese video, cuando yo digo, quizás lo mejor sería que Maduro presentara las actas y se acabó. Antes de decir esto, debo decir que ustedes tienen razón, ¿no? La oposición oficial, otra cosa para aclararla. Cuando yo en estos videos hablo de la oposición oficial,
llamo así a la oposición golpista, a la oposición que está en Madrid y en Miami, pero en estos momentos sobre todo en Madrid, a la oposición a la que pertenece María Corina Machado y Leopoldo López y Simonovic y otros, a la oposición capaz de mentir y de decir las mentiras más grandes para sacar del medio a Maduro. A esa oposición yo me refiero como oposición oficial, para distinguirla de la otra oposición, la que hace vida en la Asamblea Nacional junto con el chavismo, la oposición democrática. Esta oposición democrática me parece que todavía está muy verde, muy jojota, como diríamos los venezolanos, ¿no? Todavía yo quiero una oposición, o sea, me parece que no ha nacido todavía, ni siquiera está germinando, ni siquiera una verdadera oposición. Ahora, esto era, cuando yo diga oposición oficial, me referiré a la oposición golpista, la de figuras como María Corina, Leopoldo López, Simonovic, etc. Ustedes saben quiénes son. Ahora, con ustedes, cuando yo dije quizás lo mejor sería que Maduro mostrase las actas, y ya ustedes tienen razón. Cuando dicen que la oposición oficial no acudió ni al Consejo Nacional Electoral, cuando el Consejo Nacional Electoral explicó cómo era imposible. O sea, yo me acuerdo de una reunión donde estaba Jorge Rodríguez mostrando actas de las de María Corina y explicando por qué eran extrañas y falsas, ¿no? Esa fue una reunión a la que se invitó a los 10 candidatos. Maduro, el ganador, y todos los demás. Y de los 10 faltó un candidato. Faltó Edmundo González Urrutia. Es cierto que Edmundo González Urrutia debió haber ido. Edmundo González Urrutia no se le citó allí o no se le invitó allí para arrestarlo, sino para que escuchara la explicación de Jorge Rodríguez. El no haber ido allí demostró la enorme cobardía de Edmundo González Urrutia. Luego también se le citó en fiscalía y tampoco acudió, mostrando una vez más la enorme cobardía de Edmundo González Urrutia. Cierto es que el que quiera ver las actas puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia o al Poder Judicial o Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Sí, que fue el que hizo, que fue la institución ante la cual Maduro pidió una revisión de los resultados, ¿no? El que quiera verlas puede ir al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral. Es cierto que Venezuela no tiene por qué mostrar las actas, dado que nadie las muestra. O sea, Venezuela, como ustedes me ponen en los comentarios que leí, pero no respondí, porque quiero que mantengan el puntico y los responderé cuando llegue allí, porque voy respondiendo primero los comentarios que están más atrás, los más viejos. Entonces, ustedes me dicen, bueno, Venezuela no le pide a España, por ejemplo, a Sánchez, que demuestra que él ganó las elecciones. Bueno, aquí es distinta la cosa. España es una monarquía parlamentaria y todos los países europeos, monárquicos o no, tienen un sistema de votación indirecto, donde no se vota casi todos, donde no se vota directamente por el presidente, se vota por el Parlamento, o sea, se vota a los diputados del Parlamento
y son los diputados los que luego escogen al presidente, ¿no? Aquí se escoge, no en todos los países de la Unión Europea, pero en la gran mayoría, se escoge a los presidentes de manera indirecta. Aquí en España yo voto por los diputados. Por cierto, una queja que le hago al sistema electoral español es que las listas de diputados son cerradas. Entonces yo tengo que escoger el PP, el PSOE, Vox, Sumar. Yo puedo escoger solo un partido político y tengo que aceptar a todos los diputados que están en esa lista. Yo no puedo votar por un diputado del PSOE que me gusta, uno del PP que me gusta, uno de Podemos, uno de Sumar, no. Yo tengo que votar por una lista, ¿no? Lo cual es un atraso, ¿no? Votar por listas. Que en España se vote por listas y que España se considere un país desarrollado, por Dios. Pero bueno, entonces, es verdad que, bueno, Sánchez no ganó las elecciones porque el PSOE no las ganó. Las ganó el PP, estas últimas elecciones, pero los diputados del PSOE hicieron un pacto con los diputados de varios partidos políticos pequeños. Bueno, hicieron un pacto con los diputados de Sumar, que es un partido de izquierda, mucho más a la izquierda del PSOE. Hicieron un pacto con Sumar, con Esquerra Republicana, que es la izquierda catalana, con Junts per Catalunya, que es la derecha catalana, pero que necesita Sánchez para arreglar los problemas que tiene con la justicia y etcétera. En esa coalición de gobierno estuvo Podemos, que se salió, el único que se ha salido por ahora, y en esa coalición de gobierno están el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, que es el partido de izquierdas vasco, y que la oposición española, el PP, dice que es el partido de los etarras. Es el partido de la izquierda vasco, Bildu. Ahí también está el Partido Nacionalista y de Izquierdas Gallego, el Bloque Nacionalista Gallego, el BNGAS, está en la coalición, y otros partidos más. Entonces, el PSOE tuvo menos diputados que el PP, pero todos estos partidos que acabo de mencionar le prestaron sus diputados al PSOE para que pudieran nombrar a Pedro Sánchez presidente. Ahora, España no tiene por qué mostrarle a nadie, y nadie la obliga, digamos, los resultados de la votación por los diputados, ¿no? Porque cuando los diputados votan para el presidente que quieren tener, esa votación se transmite por televisión, en vivo, y la vemos todos. Ahí no hay engaño posible. Pero ¿qué se le podría pedir a España? Dado que a Venezuela se le está pidiendo. A España se le podría pedir una revisión de todas las actas de la votación por los diputados. Porque eso es lo que nosotros escogemos, los diputados y los senadores. Pero los senadores no escogen presidente, solo los diputados. Lo que nosotros escogemos solamente son los diputados y senadores. Y solo podemos votar por un partido político. Uno para los diputados y uno para los senadores. Puede ser el mismo o diferente, ¿no? Bueno, ciertamente nadie, ni siquiera el resto de la Unión Europea, ni siquiera el resto de los países que pertenecen a la Unión Europea, le pide explicaciones a España sobre que le muestre aquí se meten todavía en un sobre, se meten tarjetitas en una urna. Esto no es electrónico ni automatizado. Ningún país de la Unión Europea le ha pedido a España que demuestre que los resultados de las elecciones fueron los que fueron. No se le pide a Francia, no se le pide a Alemania. Sin embargo, se le pide a Georgia, no el Estado norteamericano, el país europeo llamado Georgia, que no pertenece a la Unión Europea.
¿Por qué se le pide a Georgia? En Georgia ganó el partido que siempre gana, que es un partido prorruso. Hay dos partidos principales en Georgia. Uno que es prorruso, Georgia perteneció a Rusia, y otro que es proeuropeo. El partido prorruso quiere que Georgia vuelva a pertenecer a Rusia, y el partido proeuropeo quiere que Georgia pertenezca a la Unión Europea. Siempre gana el partido prorruso y nunca se había cuestionado ese resultado, pero aprovechando el caso de Venezuela, la Unión Europea decidió acusar a Georgia de fraude en las elecciones, es decir, acusar al partido prorruso, que es el que gobierna Georgia, de fraude en las elecciones. Que estoy segurísima que no hubo fraude, porque he visto siempre las encuestas, las opiniones, los periodistas que van a Georgia y le piden su opinión a los ciudadanos, y los ciudadanos de Georgia se sienten mucho más cercanos a Rusia que a Europa, porque ellos fueron parte de Rusia y tienen como segundo idioma, o hasta el primero, el ruso. Entonces, dado que está el caso Venezuela en la palestra pública, aprovecharon para joder a Georgia. Y de hecho, el presidente de Georgia, el ganador por el partido prorruso, no ha podido tomar posesión del cargo porque hay disturbios en todas las ciudades y calles de Georgia, porque los proeuropeos dicen que se les han robado las elecciones y que ha habido fraude. Y el presidente electo prorruso de Georgia no ha podido tomar posesión del cargo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Ha acabado con la paz dentro de Georgia, ha acabado con la democracia dentro de Georgia. Georgia está hecho un desastre porque Europa insiste en que no ganó el que ganó. Y Europa insiste a pesar de que Georgia no pertenece a la Unión Europea. Una cochinada lo que están haciendo con Georgia. Porque en Georgia en este momento hay disturbios, no hay paz social, hay desorden público, ¿no? Y lo que debería haber pasado es que el ganador tomara posesión de su cargo y Georgia siguiera su vida normal, ¿no? Pero están aplicando el caso Venezuela en aquellos países que Estados Unidos y Europa, la Unión Europea más Reino Unido, consideran países forajidos. ¿Por qué consideran a Venezuela un país forajido? Estados Unidos y la Unión Europea más Reino Unido. Y también Australia y Canadá. ¿Por qué consideran a Venezuela un país forajido? Porque es amigo de Rusia, de Irán y de la China. ¿Por qué consideran al partido ganador? ¿Por qué consideran a Georgia un país forajido? Porque es amigo de Rusia. Y así están las cosas. Así están las cosas. Entonces, no soy yo la que o sea, no es que yo quiera que Maduro enseñe las actas, sino que yo pensé por un momento, quizás si les enseñara, dejaran en paz a Venezuela. Y además, pero no es que yo quiera que Maduro enseñe las actas. Lo dije por el bien de Venezuela, porque si la Unión Europea no ha reconocido ni a Maduro, pero tampoco al mundo, ojo.
Si la Unión Europea reconociese a Maduro como presidente de Venezuela, entonces eliminaría el bloqueo económico. Y por eso fue que lo dije. Entiendo lo que me dicen en los comentarios, que Venezuela es un país soberano, etc. Pienso exactamente lo mismo. En algunos comentarios me dicen, nosotros vamos a entrar en los BRICS y no necesitamos nada más. Eso no es cierto. No es cierto que no necesitan nada más. Yo no sé si Maduro cree que no necesitan nada más. Si lo cree, está equivocado. Además, yo considero que el bloqueo que Europa le tiene a Venezuela es muy injusto. Y quiero que lo levante. Si yo pudiera hacer algo para que la Unión Europea le levantase ese bloqueo económico a Venezuela, lo haría. Pero yo no soy nada. No soy nadie para lograr eso. Y por eso decía lo de mostrar las actas. Ahora, ¿por qué entrar en los BRICS no es suficiente? Porque no lo es. Es decir, vamos a analizar los BRICS. Brasil está en los BRICS y eso la beneficia, pero Brasil comercia con Europa, con Estados Unidos y con todo el planeta. Brasil no solamente está en los BRICS. Brasil comercia y tiene relaciones comerciales y económicas con todo el planeta, incluyendo Estados Unidos y Europa. Rusia tenía, antes de la guerra de Ucrania, estaba en los BRICS, pero tenía relaciones económicas con Europa y con Estados Unidos. Ya no. Aunque sigue teniendo algunas relaciones comerciales con Europa. Se las viven saboteando, pero las sigue teniendo pocas. Ahora, después comentaré eso. Ok. La India. La India no solamente está en los BRICS, la India comercia con el mundo entero y además pertenece a la Commonwealth, que es una especie de Unión Europea, mucho más vieja que la Unión Europea, es una especie de Unión Europea liderada por los británicos. Pertenecer a la Commonwealth es un beneficio enorme. Los países que pertenecen a la Commonwealth tienen una cantidad de beneficios económicos a la hora de comerciar espectaculares. Entonces, y la India pertenece a los BRICS, pero pertenece también a la Commonwealth y comercia con el mundo entero, incluyendo Europa y Estados Unidos. BRICS, la C. BRICS. La C es de China. China no solamente pertenece a los BRICS, a pesar de que China tiene un gobierno comunista, pero tiene una economía capitalista. A pesar de eso, China comercia con todo el planeta. Yo me compré por Amazon, por ejemplo, antes del 24, una impresora china, diseñada y fabricada en China, totalmente china. Nada de que hecho en China con marca norteamericana, no. Marca china. Brother, las recomiendo, por cierto. Tinta más económica, se conecta rápidamente al wifi, al ordenador, al teléfono móvil. Es una impresora espectacular. 120 y pico euros. Y viene con unos cartuchos de regalo muy llenos. No tan llenos como cuando tú los compras separados, pero mucho más llenos
de lo que te vende HP, que te manda unos cartuchos de regalo que si logras imprimir una página es mucho, enseguida se acaban. Recomiendo las impresoras Brother. Bueno, China comercia con el mundo entero. Y China dejó de ser aquel país que vendía baratijas. Cuando yo nací y muchas décadas después, China era un país que vendía baratijas de mala calidad. Pero China se ha transformado en un país que vende tecnología de punta, que vende artículos de calidad. Estas impresoras Brother, por ejemplo, las mejores en relación calidad-precio del planeta. En el mercado de las impresoras, aquí en Europa, Brother está arrasando. Para desgracia de las marcas gringas como HP, Hewlett Packard, ¿no? Epson y compañía. No sé si hay marcas japonesas también. Citizen. No sé. Sé que HP, por supuesto, es norteamericana, ¿no? Entonces, en Europa está arrasando. O sea, en Europa las impresoras Brother están llegando al primer lugar de las más vendidas en Europa. Son tecnología china de la mejor calidad y con la mejor relación precio-calidad. China es sin duda el productor con la mejor relación precio-calidad de carros, coches eléctricos, lo cual tiene muy preocupada a Europa porque sobre todo se han dejado de vender coches, carros alemanes. Volkswagen ha perdido clientes. Opel ha perdido clientes. Mercedes-Benz ha perdido clientes. BMW ha perdido clientes. Sobre todo esto ha impactado a Alemania. Y en menor medida, pero también ha perdido clientes la Fiat, Peugeot, que es la marca más conocida, y Citroën, los coches franceses, han perdido clientes. Los coches chinos eléctricos son los que más quieren los europeos. Entonces, China pertenece a los BRICS, pero comercia con Europa, con Estados Unidos y con todo el planeta. La República de Sudáfrica. La República de Sudáfrica pertenece a los BRICS y a la Commonwealth. Pertenece a la Commonwealth. Y además comercia con el mundo entero, Estados Unidos y Europa. Entonces, pertenecer a los BRICS no es suficiente. Comerciar solo con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No quiero hablar de Bolivia y el otro que acaban de aceptar. Quiero quedar con estos que son los originales, por muchos motivos. Entonces, Venezuela tiene productos y materias primas que necesita Europa y los Estados Unidos. Brasil no quiere a Venezuela en los BRICS y Venezuela, antes de la Revolución Bolivariana y hasta hace no mucho, sus tres principales socios comerciales eran Estados Unidos, Colombia y España. En cuanto a Estados Unidos y España, pues la cosa no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Venezuela va a comerciar con la India? ¿Qué es lo que Venezuela quiere comprarle a la India? Condimentos. ¿Y qué le compraría la India a Venezuela? Brasil, aunque pertenezca a Venezuela a los BRICS, aunque llegue a pertenecer,
Brasil puede decir, yo no comercio ni esto ni aquello con Venezuela. Luego, Rusia. Rusia está jodida en este momento. La China, ya les dije, comercia con el mundo entero. La República de Sudáfrica, ¿qué le ofrece Venezuela para comerciar con ella? Café. Sudáfrica tiene café muy cerca y café muy bueno. En todos los países tropicales del África está el mejor café del mundo. El café no es oriundo de América, es oriundo del África. Entonces, café Sudáfrica no le va a comprar a Venezuela. Cacao, nuevamente, el cacao se produce en África y en la misma Sudáfrica, y sobre todo en la parte tropical del África. Un cacao de la mejor calidad. ¿Qué le va a comprar Sudáfrica a Venezuela? Y después, ¿qué va a comprarle Venezuela a Rusia? A Rusia ya nada, porque ¿con qué dinero? Y además Rusia en este momento, bueno, ya los Sukhoi los tiene Venezuela. Ya se los compró hace tiempo. ¿Qué le va a comprar Venezuela a la India? ¿Qué le va a comprar Venezuela? Bueno, a la India puede ser ropa de algodón, con unos colores muy bonitos, ¿no? ¿Qué le va a comprar Venezuela a Sudáfrica, etcétera? Venezuela necesita repuestos para su sistema eléctrico. Y como Venezuela tenía como principales socios a Estados Unidos, Colombia y España, la mayoría de esos repuestos que necesita Venezuela los fabrican los Estados Unidos y probablemente Europa. Si Venezuela no consigue esos repuestos, tiene que cambiar todo el sistema eléctrico. ¿Qué sé yo? Si entra en los BRICS y sigue bloqueada por Estados Unidos y Europa, tendrá que empezar de cero con el sistema eléctrico. Y todo lo que es maquinaria, es decir, Venezuela necesita comerciar con Europa. Y no estaría mal que también con los Estados Unidos. Entonces yo creo que Venezuela debe tener o debe llevar a cabo una política, lo que en Europa se llamó durante muchos años la Realpolitik. Es decir, una política pragmática. O sea, Maduro debe ponerse a pensar, bueno, ¿qué necesita Venezuela? La gente está protestando por el sistema eléctrico que está fallando demasiado. ¿Qué necesita Venezuela? Esto y esto. ¿A quién le puedo comprar esto? ¿Estados Unidos, Europa, a la India? Y bueno, ojo, Venezuela todavía no pertenece a los BRICS. Todavía no pertenece a los BRICS. Está bloqueada por Estados Unidos y bloqueada por Europa. Y no pertenece a Mercosur, lo cual es una gran injusticia. Entonces, hay que ser prácticos. Venezuela se estaba recuperando. Ahora prácticamente con esta, ¿cómo llamarla? Bueno, con este complot de Europa y Estados Unidos en contra de Venezuela, y también, hay que decirlo, de muchísimos países de América Latina que también están en el complot. Quizás Venezuela ya no pueda seguir recuperándose como lo hizo el año pasado y el antepasado. Entonces, cuando yo digo demostrar las actas, pero eso está descartado ya, lo pensé mejor y está descartado, es porque Venezuela tiene que hacer algo para comerciar por lo menos con Europa. Y como Trump es un hombre pragmático, quizás, tal vez, con los Estados Unidos.
Ojalá. ¿Cuál es el problema que tiene Europa y Estados Unidos con Venezuela? No solamente que la acusan de ser amiga de Rusia, Irán y la China. Ser amiga de Rusia no es ser amigo de Rusia no es ningún problema. Venezuela no le compra armas nucleares a Rusia, ni Venezuela no quiere tener armas nucleares. Venezuela lo que quiere es que la dejen en paz, vivir en paz. En cuanto a la China, pues la China no le vende armas a cualquiera. La China no le va a vender armas nucleares a Venezuela. Sí le ha vendido tanques, ¿no? Tanques de guerra de muy mala calidad, como pudimos observar hace muchos años. Tanques de guerra que no sirven para nada. Aquellos. Esa fue una compra de hace ya más de 10 años. Bueno, ¿Irán le va a vender a Venezuela armas nucleares? No lo creo. ¿Qué le puede preocupar a los Estados Unidos aparte de eso? Que Venezuela le venda uranio a Irán, por ejemplo. Sí, eso le preocupa. Aunque no me parece que sea una cosa tan grave ni tan preocupante, ¿no? Yo no creo que Venezuela sea, porque María Elvira Salazar, de ascendencia cubana, que ahora es diputada por el Partido Republicano, María Elvira Salazar, hoy la escuché en un video, dijo que Venezuela era una amenaza para la región, es decir, para toda América, una amenaza para los Estados Unidos y para el mundo. Entonces, si María Elvira Salazar piensa que Venezuela es una amenaza para el mundo, por las relaciones que tiene con estos 3 países que he mencionado, yo creo que María Elvira Salazar debería pensar en que Estados Unidos debería atacar a Irán, a China y a Rusia, que es de donde viene el peligro, ese peligro que no existe, pero que ella cree que existe y lo magnifica. Porque en todo caso, Venezuela no es la que ha causado, o sea, Venezuela no es la que tiene las armas nucleares, son Rusia, Irán y la China. Entonces, atacar a Venezuela es absurdo. Si de verdad están tan preocupados, que ataquen a Irán, a la China o a Rusia. A Rusia ya la están atacando. Supongo que todo el mundo se ha dado cuenta que lo de Ucrania es un parapeto para poder acabar con Rusia, que no van a acabar con Rusia. A Rusia la han expulsado de Occidente. Y lo que más me molesta no es lo que han hecho los Estados Unidos, porque yo de los Estados Unidos me espero cualquier cosa. Lo que más me molesta es que la Unión Europea se haya puesto en contra de Rusia, cuando yo considero y he considerado toda la vida que Rusia es un país occidental. La literatura rusa, Tolstoy, Dostoyevsky, es literatura europea. O sea, ustedes leen a Dostoyevsky y es como leer a un escritor francés, un escritor alemán. Es una literatura occidental. Es como leer incluso a un escritor latinoamericano. La música rusa, la música culta, ahora se me fue el nombre, lo tenía, bueno. Tchaikovsky. Tchaikovsky es música clásica culta europea, occidental. El ballet es ballet europeo. Rusia es un país europeo. También es un país asiático, pero es un país donde sus manifestaciones culturales, es un país que tiene puras manifestaciones culturales. No, ahora no, mi amor, no, que estoy, la gatita. Ahí, tranquilita, mi amor, ya, yo te voy a buscar una amiguita, porque tú quieres jugar. Perdóname, sí. Bueno, Rusia es un país occidental porque su producción artística es occidental, su forma de pensar es occidental,
y expulsarla de Occidente y maltratarla como se la está maltratando, es algo de lo que Europa se va a arrepentir. A Europa le conviene más una Rusia amiga de Europa que una Rusia amiga de China, Irán y Corea del Norte. Corea del Norte. Ahora, la culpa es de la Unión Europea. Estados Unidos, ya sabemos que odia a Rusia, pero la Unión Europea es la que ha lanzado a Rusia a los brazos de la China, de Irán y de Corea del Norte, que es lo más preocupante. Hay soldados de Corea del Norte luchando por Rusia en la guerra Rusia-Ucrania. La Unión Europea está haciendo puros desastres, puros desastres. Ahora, volviendo a Venezuela, yo creo que hay que lograr de alguna forma, siendo pragmático, no dando tantos discursos de tantas horas como los que dan Maduro y Diosdado, o que ellos sigan en eso, pero que alguien dé discursos pragmáticos dirigidos a Europa y a los Estados Unidos, que muestren la intención de Venezuela de comerciar con el mundo entero, porque Venezuela no tiene interés de perjudicar a ningún país del mundo. Lo único que quiere Venezuela es que la dejen en paz, que se respete su soberanía y que Venezuela pueda decidir cuál es el sistema económico que ella quiere tener y cuál es el sistema político que quiere tener. Venezuela se ha decidido por un sistema económico que no es el neoliberalismo, y eso es lo que no soportan. Pero Europa tampoco es neoliberal, pero quiere que Venezuela lo sea. Ahora, estoy hablando de los gobiernos europeos, no de los funcionarios de a pie, no de los ciudadanos de a pie, y no de todos los gobiernos europeos. Cuando yo hablé en algún video de un mundo invivible, me refería a ese mundo donde reina el neoliberalismo. El liberalismo puro y duro, sin ningún tipo de ayudas sociales, sin educación pública, sin salud pública, nada. Ese neoliberalismo solamente existe en los Estados Unidos, no en Europa. Y si hay un mundo invivible, a no ser que seas millonario, ese mundo está en los Estados Unidos. Yo viví 1 año y medio en los Estados Unidos. Yo amo Nueva York. Yo no conozco el Pacífico, moriré seguramente sin conocer San Francisco, pero yo no viviría en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay que trabajar como una bestia. Como una bestia, eso es la esclavitud, a no ser que seas millonario. Por eso todo el mundo quiere ser millonario en Estados Unidos. Trabajas en Estados Unidos como una bestia. Pagas un seguro de salud que se lleva, una parte enorme de tu sueldo. Tienes que empezar a ahorrar. Tú te casas y al minuto siguiente tienes que empezar a ahorrar para pagar la educación de tus hijos y para pagar sobre todo las carísimas universidades norteamericanas. Si no, tu hijo no va a poder estudiar. Pagas una cantidad enorme de impuestos, de los cuales se usa un porcentaje enorme para armamento. Si quedas desempleado en los Estados Unidos, te puedes ir pegando un tiro. Entonces, en los Estados Unidos no hay solidaridad, sobre todo en las grandes ciudades. En Nueva York, trata de hablar con alguien en la calle. Imposible. Te miran raro, piensan que los vas a atacar y salen corriendo. En cambio, tú vas por Madrid y estás esperando el autobús y le dices a una señora, qué frío está haciendo, ¿no? Más que el año pasado. Y te dice, sí, caramba, y se establece una conversación. ¿Ustedes creen que yo pude tener una conversación así en Nueva York? Una vez era una señora negra, grande, gorda, y había
el autobús no llegaba más nunca y ahí llegan puntualmente. Entonces yo le digo a ella, ¿qué estará pasando? Le digo en inglés que el autobús no llega, ¿no? Y tal. Y la mujer me mira así como con miedo y se va alejando de mí. Después intenté hablar con otro señor y se fue alejando. Pero no era por el acento latino, es que ellos no hablan con desconocidos. Hablo de las grandes ciudades, en los campos tampoco hablan con desconocidos, pero hablo de las grandes ciudades. El norteamericano promedio, que vive en una gran ciudad, Nueva York, Chicago, Boston, es un ciudadano que está o sea, que trabaja tantas horas que no quiere conversar con nadie, que tiene que pagar tantas cosas que no es solidario con nadie. Se puede estar muriendo el vecino de al lado, del apartamento de al lado, y a lo mejor si tú le regalas una pastilla, pongamos un ibuprofeno, se salva. Estoy inventando, ¿no? Nadie se va a salvar con un ibuprofeno, pero vamos a suponer que tú tienes cajas de ibuprofeno y que una pastilla de esas salva a tu vecino. En Estados Unidos no hay solidaridad. Dejan que se muera el vecino. No hay solidaridad porque cuesta mucho ganarse el dinero, porque la jornada laboral son 7 u 8 horas en el papel y solo en el papel, porque hay que pagar tantas cosas que el ciudadano norteamericano de las grandes ciudades, cuando va en el autobús o en el metro o en su carro, está todo el tiempo pensando, vamos a ver, este mes tanto tanto para la cuenta de ahorros donde tenemos el dinero que estamos reuniendo para que nuestro hijo estudie. Vamos a ver cómo va a ir este mes, ¿no? Me han subido otra vez el seguro de salud. No, esa fiesta que iba a hacer ya no la puedo hacer. Y bueno, están agobiados. Agobiados, no tienen vida. Eso no es vivir. Eso no es vivir. Definitivamente eso no es vivir. En Europa sí se puede vivir. Ahora, Estados Unidos quiere que toda Latinoamérica tenga su sistema. Y más duro que el de él, porque Estados Unidos tiene algunas ayudas sociales. Pocas, pero algunas. Pero quiere que Latinoamérica no tenga ninguna. Entonces, el hecho de que Venezuela haya decidido tener un sistema económico diferente, alternativo, es lo que no pueden soportar los Estados Unidos. Tiene que ser una economía neoliberal como la que quiere María Corina. No se confundan. Un gobierno de María Corina Machado y sus secuaces no sería como los gobiernos de la Cuarta República. Sería peor. 10.000 veces, 1.000.000 de veces, 100.000 millones de veces peor. María Corina no quiere ayudas sociales de ningún tipo. Para nada. Salud privada y que la gente pague mensualmente un seguro de salud, que son carísimos. ¿Con qué lo van a pagar? Educación privada. Y tiene pensado privatizar ciertas universidades, como la Universidad Simón Bolívar. La quiere privatizar. María Corina Machado establecería en Venezuela un neoliberalismo peor que el de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de que Venezuela haya escogido un sistema económico alternativo? Donde las personas no estén tan agobiadas, donde las personas puedan ser solidarias con el vecino del apartamento de al lado, con el vecino de la casita de al lado, o sea, donde se viva de una manera más humana, más solidaria.
En Venezuela hay solidaridad. En Europa también la hay, mucho menos, ¿no? Pero en Venezuela hay solidaridad con el sistema económico que quiere implementar María Corina. Bueno, no habría solidaridad, pero eso terminaría muy mal. Vamos a suponer que ella llega al poder con el Edmundo. Terminaría muy mal, porque la gente empezaría a pasar hambre, necesidades de todo tipo, y le saldría todo el mundo a la calle. Le saldrían todos a la calle, saquearían todo. ¿Y qué va a hacer María Corina? ¿Qué haría María Corina ante un escenario como ese? ¿Sacar a las Fuerzas Armadas y matar a todo el mundo? Lo veo difícil, porque las Fuerzas Armadas de hoy en día no son las de 1989, que salieron a matar a todo el mundo cuando los saqueos del 89. Esas Fuerzas Armadas de 1989 ya no existen, y parece que María Corina no lo sabe y no lo entiende. No van a obedecer la orden de disparar contra los venezolanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está para defender a Venezuela de un ataque de otro país, no para disparar sobre sus compatriotas. Entonces, aunque llegara al poder, las protestas serían enormes. Y la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada no van a disparar contra el pueblo. Simonovic dijo en un video que si removían a Padrino López y al jefe de la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecerían a cualquier reemplazo que colocara allí Edmundo y María Corina Machado. Eso, Simonovic, pobre imbécil, es que es un tombo, un asesino, un tombo, es un pobre imbécil. O sea, ¿cómo? O sea, hay que ser imbécil y bruto e idiota para pensar que tú quitas a Padrino López como jefe de las Fuerzas Armadas, que tú pones a un monigote de María Corina y que las Fuerzas Armadas van a obedecer al monigote. Hay que ser imbécil para pensar eso. Él dijo, es que esos cuerpos son, los militares y las policías, dijo Simonovic, son cuerpos armados, disciplinados, ¿no? Y ellos nunca dejan de obedecer a la cadena de mando. Pero este tipo de verdad fue comisario. Este retrasado mental, ¿de dónde salió? Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a obedecer al primer monigote que se le ocurra a Edmundo colocar allí. No, no lo van a obedecer. Que la Policía Nacional Bolivariana va a obedecer a cualquiera que les ponga de jefe María Corina o Edmundo. No, no lo van a obedecer. ¿De dónde salió Simonovic? Es que es bruto, es un retrasado mental. Entonces, un gobierno Edmundo María Corina no es factible. No duraría. Habría desórdenes públicos, muertos, etc. Y Venezuela dejaría de crecer como está creciendo y todo se complicaría más. Yo creo que Occidente debería respetar que los venezolanos han apostado, han escogido un sistema económico diferente, un sistema económico más humano, menos competitivo, donde la gente no está pensando todo el tiempo en hacerse millonaria, sino en vivir con todas sus necesidades básicas, con todas sus necesidades básicas atendidas, pero sin querer hacerse millonario y esas locuras del sueño
americano gringo, ¿no? Una economía más cooperativa, menos competitiva, en donde se produzca lo que es necesario, un país que se autoabastece, que se autoabastece alimentariamente. Yo no veo por qué a la Unión Europea le molesta eso, dado que en la Unión Europea la Unión Europea se autoabastece de alimentos sin ayuda, sin necesidad de importar nada. Y cada país de la Unión Europea se autoabastece alimentariamente. España no necesitaría importar nada para alimentarse. Todo lo produce España. Ahora, que en España se venden productos de otros países de Europa y del mundo, sí. Y yo los compro, por ejemplo, compro muchos productos italianos. Pero vamos a suponer que España decide no comerciar con nadie en cuestiones alimentarias. No nos moriríamos de hambre, ni necesitaríamos nada, porque España produce a nivel alimentario todo lo que podemos nosotros necesitar. Italia también, Francia también, Alemania también. Entonces, si Europa considera indispensable el autoabastecimiento alimentario, ¿por qué se lo critica a Venezuela? Quizás existe el miedo, sobre todo de parte de los Estados Unidos, de que algunos otros países latinoamericanos se decanten por el sistema económico venezolano, que es un sistema económico alternativo, una economía alternativa al neoliberalismo. En fin, lo que yo quería decir en este video es que yo creo que es indispensable para Venezuela comerciar con el mundo entero, incluyendo Europa y Estados Unidos. Creo que Maduro debe dar un mensaje pragmático. Y bueno, yo creo que Donald Trump es un hombre con el que se puede hablar y espero que Maduro active todos los canales diplomáticos sabidos y por haber para tratar de mantener una conversación de jefe de Estado a jefe de Estado con Donald Trump. Creo que Donald Trump es un hombre capaz de escuchar y capaz de negociar, o eso esperamos, ¿no? Si Donald Trump es el mismo del primer gobierno. En el primer gobierno, él prometió no intervenir en la política interior de ningún país y lo cumplió. Esta vez prometió lo mismo y lo cumplirá. Esa es mi pregunta. Porque como bien dijo Miguel Ángel Pérez Pirela, entrevistado por el periodista Clodovaldo, no me acuerdo del apellido, que me disculpen, que no me acuerdo el apellido en este momento, los presidentes norteamericanos en su primer gobierno se dedican a una cosa y en el segundo gobierno, si es que llegan a tener un segundo gobierno, los presidentes norteamericanos se dedican a construir eso que llaman un legado. Ustedes ven que los norteamericanos siempre están hablando el legado de Obama, el legado de Clinton, el legado de Bush, el legado, ¿no? Entonces, ¿en qué legado estará pensando Donald Trump? ¿Donald Trump también piensa en un legado? Ese legado que Donald Trump quiere, si es que lo quiere, ¿lo haría traicionar sus promesas electorales de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países? No lo sé. Como ya dije en el video anterior, falta poco para el día 20 de enero. A partir de ese día hay que estar vigilante y escuchando a Donald Trump, a ver, para enterarnos de verdad de cómo va a ser su gobierno.
Por los momentos ha ocurrido una cosa insólita, yo ni siquiera lo puedo creer. En la Franja de Gaza y también en Israel, los familiares de los secuestrados por Hamas, es decir, en ambos países, tanto los judíos israelíes como los musulmanes de la Franja están celebrando porque se acaba de concretar un acuerdo de paz que parece que va a ser más duradero que los anteriores. Es que los anteriores no duraron ni un minuto. Y ese acuerdo de paz, el mediador fue el presidente de Qatar, junto con, y esto es lo raro, lo excepcional por poco común, junto con Biden y Trump. Es decir, la administración saliente de los Estados Unidos, representada por Biden, y la entrante, representada por Trump, que además son dos partidos políticos distintos, ¿no? El demócrata y el republicano, a pesar de que Biden odia a Trump, en este acuerdo de paz entre la Franja de Gaza, entre Hamas e Israel, Biden y Trump actuaron juntos. Y ellos, junto con el presidente, o como se llama el cargo, de Qatar, han logrado un acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Los habitantes de la Franja de Gaza, los que quedan vivos, están festejando, y también los familiares de los israelíes secuestrados por Hamas en el 2023 también están celebrando. Acabo de ver eso en Euronews y mucho más ampliado en Deutsche Welle, a la televisión pública alemana. Esperemos que estas personas que están celebrando la paz no sean una vez más víctimas de una ilusión pasajera. Esperemos que esta paz, cuando yo me despierte, que yo me voy a acostar después de grabar este video, cuando yo me despierte, esperemos que esta paz entre Hamas e Israel todavía se conserve. Esperemos. Ahora, Trump dijo que él iba a acabar con las guerras. Este es un primer paso. Luego de su toma de posesión veremos cómo intercede entre Rusia y Ucrania, y veremos si tiene de verdad planes para Venezuela como los que desearía María Elvira Salazar, que desearía una intervención norteamericana en Venezuela para sacar a Maduro. Cosa que no creo que se dé. Sinceramente no creo que se dé. Bueno, ya tengo más de una hora hablando. Hay otras cosas que quería comentar, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Y bueno, gracias por escucharme y nos seguimos viendo. Gracias.